Los aplausos por la toma de posesión de mi hermana aún resonaban cuando su voz los atravesó. «Estás despedida. Seguridad te acompañará a la salida». Ni siquiera había levantado mi copa para el brindis. El salón de baile se congeló, sillas medio apagadas, luces temblorosas sobre el cristal, 200 ojos posándose en mí como un foco que nunca pedí. Nadie intervino, ni mis padres, ni mi hermano. No supliqué, no discutí. Me quité la credencial de invitado, la dejé junto al champán intacto y caminé hacia las puertas mientras el silencio se cernía tras mí. Pensaron que la humillación había terminado allí. No fue así. Fue solo el primer minuto de la cuenta regresiva. Tenía 19 años la primera vez que comprendí cómo se movía el poder en mi familia, silenciosamente, descuidadamente, siempre a favor de alguien más. El almacén en el que trabajábamos en ese entonces estaba en North Kansas City, un rectángulo con corrientes de aire de concreto y estanterías metálicas. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, parpadeando lo suficiente como para escocer los ojos. Mi padre estaba de pie junto a una mesa plegable, con un contrato que prometía un salario que ninguno de mis amigos podría soñar. «Toma», dijo, volviéndose hacia una pila de informes de envío. Mi hermana Vanessa estaba detrás de él, haciendo girar las llaves nuevas de la oficina como si se las hubiera ganado. Tenía 21 años, era ruidosa, fotogénica, siempre la invitada a posar para las fotos de los inversores. Miré la cifra del salario, luego los márgenes donde alguien había dejado manchas de tinta de impresora. «Quiero acciones», dije. Papá no levantó la vista. «Toma el salario, Cheryl, es estable, pero la estabilidad nunca me había impresionado. La propiedad sí». Deslicé el contrato de media página que había redactado sobre la mesa. El papel parecía vergonzosamente delgado comparado con el contrato satinado que tenía en las manos. Suspiró, cogió un bolígrafo y firmó sin leer. El televisor de la esquina transmitía un partido de fútbol a todo volumen. En cuanto su equipo estuvo cerca de marcar, dejó de prestar atención a todo lo demás. Su firma tembló ligeramente cuando la multitud en la pantalla rugió. Vanessa inclinó la voz lo justo. «Siempre complicas las cosas». No dije nada. Guardé el papel en mi carpeta y sentí por primera vez cómo se formaba mi propio camino silencioso. 1 año. Más tarde, el almacén estaba más lleno. Más trabajadores, más ruido, más envíos. Cuando papá repartía las bonificaciones, Vanessa recibía la suya en un sobre tan grueso que sonaba al dejarlo. El mío era una sola hoja. «Pago en cambio», le dije de nuevo. Apenas pestañeó antes de firmar otra pequeña transferencia. Para entonces, nuestro hermano menor, Aiden, se había unido, abriéndose paso entre tareas con la confianza de quien sabe que le espera un puesto, independientemente de su desempeño. Cuando extravió los informes de inventario de una semana entera, papá me dijo, «Arréglalo». Cuando Vanessa olvidó llamar a un cliente, mamá suspiró y dijo que estaba bajo mucha presión. Aprendí pronto que mis errores eran responsabilidades, los suyos inconvenientes. El punto de inflexión llegó en 2013, en la sala de nuestra antigua casa. Vanessa estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación que habría sumido a la empresa en un bache financiero de varios años. Su bolígrafo flotaba sobre la página, con una sonrisa radiante para los miembros de la junta que asistían por videollamada. Había visto las cifras. Sabía que no cuadraban. Papá silenció la llamada por un momento, con la vista fija en el televisor. «¿Está bien o no?», preguntó. En lugar de discutir, deslicé un solo párrafo al final de la carpeta, una enmienda en la que había trabajado durante semanas, una cláusula de salvaguardia precursora de lo que luego se convertiría en la sección 14C. «Firma esto también», dije. No la leyó. Nunca lo hizo. Su equipo acababa de marcar de nuevo. El bolígrafo tocó el papel durante la repetición. Vanessa me miró, irritada, apretando la mandíbula.
¿Por qué siempre tienes que involucrarte? Siempre. Esa palabra se me quedó grabada, como si yo fuera una obligación que alguien tenía que tolerar, no la que silenciosamente sostenía el techo. Con los años, reuní más pistas. Mamá elogiando a Vanessa por las ideas que yo había elaborado. Aiden siendo felicitado por los tratos que había negociado. Familiares preguntándome si todavía ayudaba en el negocio familiar como un asistente que aparecía cuando se le necesitaba. No fue rabia lo que me acompañó, fue un patrón largo y predecible. Y en algún momento dejé de esperar algo diferente. Ese fue el día en que descubrí mi lugar en esta familia. 3 horas antes de la gala, llegué lo suficientemente temprano como para pasar desapercibido. El personal del salón seguía ajustando los números de las mesas, puliendo los cubiertos, ensayando las luces para el gran momento de mi hermana. Mi nombre no figuraba en ninguna de sus listas. Lo comprobé 2 veces para asegurarme. En las pantallas que repetían el programa de la noche, el rostro de Vanessa aparecía una y otra vez. Nuestra nueva directora ejecutiva. Su sonrisa brillaba bajo el suave filtro dorado. Aiden estaba de pie junto a ella en la foto titulada VP of Sales. Sus títulos, en negrita y blanco, debajo de una línea que decía Representantes de la familia fundadora. No me mencionaron, ni cofundador, ni socio, ni nada. Un coordinador técnico se acercó con un portapapeles. ¿Trabajas en catering?, preguntó Cortés, distraído. No lo dijo por crueldad, pero dio justo en el blanco después de años de borrado. Tranquilo, eficiente, preciso. Pasé junto a él hacia el plano de asientos, una impresión clavada cerca de la barra. Mis padres estaban sentados en la mesa 3, mis hermanos en la mesa 1. Mi asiento estaba en la mesa 12, una fila de nombres desconocidos debajo de mí. Pero el detalle que me mantuvo en mi sitio fue la etiqueta de invitado. Ni de la familia, ni ejecutivo, solo invitado. Alguien detrás de mí se rió. Me giré lo suficiente para ver a Aiden ajustándose los gemelos, la confianza desprendiéndose de él como una loción para después del afeitado. «Puedes sentarte donde quieras», dijo, sin apenas levantar la vista. «Esta noche no se trata realmente de ti». Las palabras fueron pequeñas, lanzadas con indiferencia, con la intención de herir sin el esfuerzo de la intención. Y lo hicieron. Pero no de la manera que él esperaba, porque en esa fracción de segundo el patrón finalmente se alineó. Las miradas de la infancia, las exclusiones adolescentes, los despidos adultos, los tratos no reconocidos, las firmas que nunca leyeron, los títulos que se llevaron, el crédito que absorbieron. Todo encajó en una única y firme verdad. Me habían borrado mucho antes de esta noche. Esta noche fue simplemente la versión pública. Miré mi placa, supuso Cheryl Lawson, el laminado frío contra mis dedos. Me pasé el cordón por la cabeza y lo dejé reposar sobre mi clavícula, como un recordatorio de dónde creían que pertenecía. Aiden esperó una reacción, un ceño fruncido, una protesta, tal vez una broma, pero solo exhalé por la nariz, lenta y controladamente. Así que sonreí. En cuanto las puertas del salón se cerraron tras mí, el ruido se apagó como si alguien hubiera bajado un cristal entre la celebración y yo. Afuera, el aire de Kansas City traía los primeros indicios de lluvia, fresca, metálica, constante. No miré atrás. El eco de los aplausos, el brillo de las lámparas de araña, la imagen de mi hermana alzando su copa de champán, todo se disolvió cuando mis tacones tocaron el pavimento con un ritmo limpio e ininterrumpido. Llegué a mi coche, el Tahoe negro esperando bajo las luces del pórtico. El motor arrancó con un zumbido silencioso, un sonido mucho más constante que el pulso en mi cuello. Por un momento me quedé quieto, con las manos en el volante, dejando que el silencio se instalara. Ni pena, ni rabia, solo claridad,
nítida y decisiva. 3 horas. Eso era todo lo que necesitaba. El camino a casa atravesaba largos tramos de autopista con tramos de asfalto mojado que reflejaban las farolas como cristales rotos. Mantuve la radio apagada. No necesitaba oír nada más que los suaves clics de los intermitentes que marcaban cada decisión. Al entrar en el garaje, el sensor de movimiento se activó, proyectando un cono de luz blanca sobre el banco de trabajo y el portátil que había dejado cargando desde el amanecer. No entré en casa. No me cambié de ropa. No me senté. Puse el portátil sobre el capó del coche y lo abrí con la misma calma con la que había dejado mi placa junto al champán. La pantalla se activó al instante. Mi rostro desbloqueó todas las carpetas. Todo ya estaba organizado exactamente donde debía estar, mucho antes de que imaginaran que tendrían que temerme. O mejor dicho, temer al sistema que habían ignorado. Abrí una carpeta etiquetada como Continuidad. Dentro había documentos que abarcaban 16 años, transferencias de propiedad, acuerdos, correos electrónicos archivados, notas de reuniones de la Junta. Nadie más asistió a los contratos que firmaron sin leer las cláusulas aceptadas durante las pausas comerciales. Un mapa de consecuencias creado no por venganza, sino por costumbre, por necesidad, por el simple hecho de que alguien tenía que proteger la fundación mientras buscaban el foco de atención. Inicié la secuencia. Escribí, adjunté, archivé, envié. El correo electrónico cifrado se envió primero a todos los miembros de la Junta, incluyendo a la señora Cole y al señor Rivera, quienes siempre prestaban atención cuando los números no cuadraban. Luego al señor Whitman, el presidente que leía más rápido que nadie que yo hubiera conocido, y finalmente al señor Grant, el abogado, que nunca subestimó un documento discreto. A continuación, abrí la solicitud de mensajería. Los paquetes con las últimas presentaciones selladas y selladas esa misma mañana solo necesitaban un clic para activar la recogida. 14 minutos. Esa era su ventana de llegada. Vi cómo la cuenta regresiva iniciaba un círculo azul que se cerraba en la pantalla. Actualicé el portal de votación, el que había creado años antes, mientras depuraba el software de recuperación ante desastres de la empresa. Interfaz limpia, colores mínimos, sin posibilidad de manipulación. Los números en la parte superior, mi porcentaje total, permanecían donde siempre, silenciosos, sin anunciar, intactos. La segunda hora transcurrió sin ceremonia. Trabajé con constancia, cada movimiento, deliberado, comprobando las marcas de tiempo, verificando las firmas, confirmando que la cláusula que había añadido después de que Vanessa casi firmara esa desastrosa sociedad permaneciera archivada en el lugar correcto. Tenía la sección 14C, profundamente arraigada en los estatutos, activada con una condición específica. Si un ejecutivo sin participación despedía a un accionista mayoritario sin la aprobación unánime de la Junta, el control revertía al instante. Ellos mismos me habían dado el gatillo en el escenario frente a 200 testigos. No sonreí, no lo celebré. Yo no era así. Me recosté un momento, dejando que el resplandor de la luz del garaje se extendiera por la superficie metálica del coche. El silencio se filtraba por la habitación como una fuga constante que se filtraba por las paredes, el suelo de hormigón, el aire. Una quietud que no había sentido desde antes de que la familia se dividiera en rollos. Mi favorita, la última idea. Miré el reloj. 1 hora. Tiempo suficiente para que los archivos se propagaran, para que el sistema absorbiera los cambios y la Junta preparara sus propias alineaciones silenciosas. Mi teléfono vibró una vez. Aiden, luego Vanessa, luego mamá. No entró ninguna de sus llamadas. Todos los números habían estado bloqueados desde el amanecer. Borrón y cuenta nueva, un perímetro controlado. Volví a la pantalla, revisé cada línea, cada cláusula, cada marca de tiempo.
16 años de decisiones, todas convergiendo en una sola escritura. No venganza, sino estructura. Cuando el documento final se sincronizó, cerré la laptop a la mitad, aún sin estar lista para cerrarla del todo. El sonido de la bisagra al detenerse a mitad de movimiento fue como una respiración contenida. Pensé en cada vez que había corregido sus errores, cubierto las pérdidas, reconstruido los números, limado las grietas que habían dejado. Siempre lo había hecho porque la empresa lo necesitaba, porque alguien tenía que hacerlo. Pero esta noche, de pie y sola en un garaje iluminado por una sola lámpara de techo, la verdad reposaba con un peso que no la aplastaba, se aclaraba. Esta vez, no arreglaría lo que habían roto. Dejé que la laptop se cerrara. El sonido resonó suavemente en el hormigón, definitivo y tranquilo, una línea dibujada con precisión en lugar de ira. La cuenta regresiva continuó sin que yo tuviera que mirarla. 3 horas después, la hiel aún brillaba como si nada bajo su superficie hubiera cambiado. La música se atenuó en el aire, de esas que llenan el espacio sin significado. Los invitados balanceaban los platos de postre, riendo de chistes, sin darse cuenta de que una estructura ya temblaba bajo sus pies. Crucé la puerta principal justo cuando seguridad comenzaba a reposicionarse. Su postura cambió. Primero, sutilmente practicada, instruida. Un guardia cerró la salida oeste. Otro selló el pasillo de servicio. Sin urgencia, sin teatralidad, solo procedimiento. En la mesa 1, mi hermana se detuvo a media risa. El teléfono de Aiden vibró en su mano, luego los primeros miembros de la mesa. El señor Whitman se levantó de su asiento al frente de la sala. Su expresión no cambió, pero sus ojos cambiaron bruscamente de enfoque, el tipo de cambio que se produce cuando la información se ordena con claridad. Se ajustó el brazalete y asintió una vez a seguridad. Cerraron las puertas restantes. Nadie podía salir. Los murmullos comenzaron a caer suavemente como la lluvia antes de una tormenta. Una mujer en la mesa 6 miró su teléfono, entrecerró los ojos y se lo pasó a su esposo. Alguien más susurró. ¿Es esto real? ¿Y ahora por qué? Las luces se atenuaron un nivel, un suave desvanecimiento orquestado por el equipo técnico, activado por el programa que había creado años atrás. El proyector cobró vida con un zumbido, y la pantalla de 18 metros detrás del escenario se iluminó con un solo título. Junta de Accionistas de Emergencia, Sección 14C, activada. La respiración de Vanessa se entrecortó lo suficiente como para que los invitados más cercanos se giraran. Recorrió la sala con la mirada, buscando a alguien que contradijera lo que veía. Papá, mamá, Aiden, cualquiera. Pero todos miraban fijamente sus pantallas, con los teléfonos encendidos con los documentos sellados esa mañana. Caminé por el pasillo central, la alfombra absorbiendo cada paso. Sin séquito, sin dramatismo, solo el silencio se desplegaba a mi alrededor. En el podio dejé mi portátil y lo abrí. El portal de votación se expandió por la enorme pantalla detrás de mí. Su interfaz blanca contrastaba con la tenue iluminación dorada. «Buenas noches», dije con voz firme. El micrófono lo transmitió con claridad. Según el artículo 14C, el control revierte al accionista mayoritario. Se ha presentado una moción. El señor Whitman se acercó a mí, con las manos juntas. Moción para reenviar los nombramientos de Vanessa Lawson como directora ejecutiva y de Aiden Lawson como vicepresidente de ventas. ¿Me apoya? Sí. Segundo. Una reacción en cadena. La señora Cole. El señor Rivera. Otros 3. Voces firmes. Sin vacilaciones. Años de cifras se habían ganado su confianza mucho antes de esta noche. Se abrió la votación. Verde para sí, rojo para no. El primer porcentaje apareció al instante. 58%, luego 61%, 65%, 67%.
Los invitados se inclinaron, viendo cómo la historia se desarrollaba en incrementos digitales. Cada clic de cada accionista resonaba por la sala sin hacer ruido. Al llegar al 69%, Vanessa se abalanzó. «Detengan esto. No pueden votar en una noche como esta. Esta es mi ceremonia». El señor Whitman no la miró. «Esta es una reunión legal», dijo la señorita Lawson. «Por favor, retroceda». Aiden intentó otro ángulo. «Cheryl, vamos. Esto es familia». Esto es estructura», dijo el señor Grant desde cerca de la mesa 4, levantando el teléfono. «Y es vinculante». El número volvió a marcar. 71%. La barra se volvió verde sólido en la pantalla. Un silencio se extendió como una ola lenta. Alguien dejó caer una cuchara. Una copa de champán se inclinó, pero no cayó. El cuarteto de cuerdas se detuvo a media nota, arcos suspendidos en el aire. El señor Whitman habló primero. La moción se aprueba de inmediato. Vanessa miró la pantalla como si pudiera obligar a los píxeles a reorganizarse. «Esto es un error. Nos tomaste por sorpresa». No respondí. Pasé a la siguiente diapositiva, la adenda prefirmada que confirmaba la ejecución de la transición. Las cláusulas eran simplemente factuales, sin comentarios. Un jadeo se elevó desde algún lugar cerca del centro de la sala. Luego otro. El teléfono de Aiden se le resbaló de la mano y golpeó el suelo con un crujido sordo. Mis padres se quedaron paralizados. Los dedos de mamá temblaban cerca de su collar. Papá parpadeó lentamente como si leyera todo por primera vez. No los archivos, sino las consecuencias de cada firma que había colocado sin mirar. El proyector zumbaba brillante y constante. La pantalla no se movía. No hacía falta. La inversión era completa. 4 meses después, el edificio se sentía diferente incluso antes de entrar, ni más ruidoso, ni más ajetreado, simplemente alineado. El tipo de estabilidad que tiene una estructura cuando nadie la desmonta para llamar la atención. La luz de la mañana entraba por las ventanas del este en una línea limpia a través del suelo del vestíbulo, lo suficientemente brillante como para suavizar los bordes metálicos, pero no lo suficientemente cálida como para difuminarlos. Equilibrio perfecto. Mi oficina estaba al final del pasillo donde solía estar el viejo armario de almacenamiento. La nueva placa con el nombre en la puerta era de acero cepillado simple. Nada ornamentado, nada festivo. Solo mi nombre y el título que la votación había oficializado. Pasé la punta de un dedo por la superficie, sintiendo una vez su frescura, su precisión. Luego empujé la puerta para abrirla. Dentro, todo estaba en silencio. No en silencio, solo en un silencio que tenía sentido. El zumbido del aire acondicionado, el leve clic de alguien escribiendo al final del pasillo, papeles apilados como me gustan, el salvapantallas de mi monitor se movía entre colores apagados. Así era como una empresa debía respirar con soltura, sin el peso de los egos amontonados, sin caos disfrazado de carisma, sin alguien intentando convertir las reuniones de la junta directiva en una puesta en escena. Dejé mi bolso y abrí las persianas del todo. Desde la ventana, la ciudad se movía a su ritmo habitual. Los coches se abrían paso entre el tráfico matutino, los peatones se preparaban para una ligera brisa, el resto del mundo se ocupaba de sus propios asuntos. Y por primera vez en años, yo también. Vanessa puso a la venta su casa del lago después de la votación. Las fotos de los anuncios circulaban por internet, fruteros decorados, encimeras pulidas, habitaciones vacías, esforzándose demasiado por parecer ocupadas. Aiden probó suerte en el mercado laboral, pero la cláusula de no competencia se mantuvo firme. Papá y mamá se fueron a Florida en busca de una vida más tranquila poco después de evitar preguntas que no podían responder.
Todos me contactaron al final, un mensaje de texto, un mensaje de voz, un correo electrónico reenviado desde una dirección antigua, disculpas, explicaciones, reescrituras de memoria. Los dejé pasar a todos por el filtro que puse hace tiempo. Ninguno aterrizó. Ninguno lo necesitaba. Algunos finales no requieren portazos. Otros no necesitan discursos, victorias ni enfrentamientos finales. A veces, el final es solo una habitación tranquila, silencio tuyo. Hay quien piensa que el poder pertenece a quien está al micrófono. Se equivocan. El poder reside silenciosamente en los documentos que nadie se molesta en leer, en las firmas que firman a toda prisa, en las estructuras que nunca creyeron que pudieran cambiar. Mi familia aprendió eso a las malas, y yo aprendí algo más simple. El silencio no es debilidad, es dirección. Si historias como esta te impactan, no te pierdas este canal. Te contamos las verdades que las familias entierran, las que lo transforman todo cuando finalmente llegan a la realidad.